Buenas con todos. Buenas tardes. Buenas Carlitos, tardes. Dianita, doctor Eric, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Bien, muchas gracias. Aprovechando la pandemia. Claro, toca. Carlito, ¿cómo te ha ido? Todo bien, mi estimado Augusto. ¿A ti cómo está por allá Guayaquil? Bien, hermano, trabajando. Ya me tocó visitar varios clientes. Ya. Y hace un rato nada más, el doctor Eric sabe. Estuvimos conversando con Eric. Bueno, Eric, está apagado su micrófono. Eric, enciende el micrófono. Ahí me escuchan. Sí. Ahí estamos. Hoy día, hoy, Inicia la conferencia, ¿no? hoy día me dediqué a hacer deporte, vengo de la piscina haciendo natación. Listo. Qué bueno, hermano. Yo quisiera tener vacaciones como usted. Doctor, eso es para nosotros los que podemos. Doctor, lo felicito porque ahora sí se lo ve bien, ya puso los reflectores, las luces. No, es que yo me pongo al lado de acá de la ventana porque ahí en el lado de allá pasa. No, pero ya ahí acá en el curso que hicimos no se lo veía, doctor. Carlito. Ya está, ¿no? Ya está el bullying. No, para nada. Ve, Carlitos, tiene ahí como 3 reflectores. Pianita, Es que eso dicen en las recomendaciones que hay que estar bien iluminado. Dianita, ¿cómo ha pasado? Muy bien, muy bien. Lista para empezar. Okay. Apenas ustedes digan. Buenas tardes con todos. Es un gusto para el Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental continuar con estas conferencias técnicas. En esta ocasión tenemos el tema Fundamentos de la Valoración de Residuos, a cargo de la ingeniera Diana Karina Favara Salazar, ingeniera química de la Escuela Politécnica Nacional, mención en polímeros, magíster en sistemas de gestión integrados de la Universidad Técnica Particular de Loja y Universidad de Huelva, España. Magíster en Salud y Seguridad Ocupacional, mención en Prevención de Riesgos Laborables. Universidad Internacional SEC, evaluador técnico de laboratorios en sistemas de gestión de calidad, especialista en la aplicación de metodología IAMC para el manejo sostenible de químicos. Centro de Ecoeficiencia y Responsabilidad Social, CER, operado por el Grupo GEA Lima, Perú. Es docente de la Universidad Central del Ecuador, coordinadora de los proyectos Educación Ambiental relacionada con el manejo de desechos sólidos en el GAD Mejía y propuesta de producción más limpia en el Hospital General Docente de Calderón. Desde el 2004 hasta la actualidad ha formado parte de la docencia y de la empresa privada como representante técnica, auditora, consultora y auxiliar de laboratorio en los temas de seguridad y salud ocupacional, calidad y ambiente. Les dejo con ustedes con la ingeniera. Ingeniera, antes que inicie la exposición, la conferencia, se les pide a todos los participantes, por favor, que tengan apagados sus micrófonos. Después de la exposición, cada uno puede hacer las preguntas respectivas. Primero hacen la exposición y luego abrimos el foro de preguntas y comentarios que deseen hacer. También lo que pueden hacer igual es en el chat, pueden enviar las preguntas para posteriormente hacer la lectura de los mismos. Muchas gracias y bienvenidos, ingeniera. Listo, muy buenas tardes a todos. Es para mí un placer poder estar aquí y transmitir lo mucho o poco que se ha podido realizar en este tiempo. Para mí ha sido un privilegio trabajar en la Universidad Central y coordinar acciones en conjunto de la Universidad Central con actores sociales, tanto de la empresa como de la comunidad, ¿no? Y el tema fundamental es la valorización de residuos, que es un cambio en la forma de pensar de las personas, de ver el residuo como un problema a verle el residuo como una oportunidad
que va a poder generar réditos económicos. Listo. Ya. Entonces nos podemos concentrar en lo que es un proceso de producción. Y en un proceso de producción, lo que nosotros tenemos es siempre ingresos de materia primas, auxiliares, energía y agua. Y usualmente siempre nos concentramos en las salidas, en lo que tiene relación con el producto, porque el producto es lo que da el rédito económico, los subproductos también. Pero no ponemos atención, es más, nos causa un malestar, nos causa una indiferencia, tanto lo que son los residuos. Hay un parámetro también que la mayor parte de la actividad productiva no lo ve, que es la recirculación. ¿Qué es lo que implica la recirculación? Un retorno a la cadena productiva. Pero cuando nosotros hablamos de un retorno a la cadena productiva, tenemos que tomar en cuenta que ese material recirculado ya no es de un costo igual a la materia prima o materiales auxiliares. Tiene un costo muy superior porque ese material ya tiene el costo adicionado de mano de obra, del primer pago de materia prima, energía, agua. Entonces, esos costos adicionales hacen que el producto final sea mucho más costoso cuando utilizamos una recirculación. Y usualmente a lo que nunca le ponemos atención es a las pérdidas, que son los desechos, los que van directamente a una disposición final de relleno sanitario o en el peor de los casos un vertedero. Entonces, debemos saber que toda salida en una actividad productiva es dinero que se está desperdiciando y no la podemos menospreciar. Ha habido un costo detrás relacionado tanto en emisiones, en pérdidas energéticas, en desechos sólidos, en efluentes líquidos. Y esos costos adicionales que no son tomados en cuenta tienen que ser cuantificables para poder ver la dimensión de pérdidas que se está teniendo. Un dato interesante, época de pandemia. ¿Y qué pasó? En muchos lugares, incluyendo el Distrito Metropolitano de Quito, aumentaron 600 toneladas diarias más de desechos que van al relleno sanitario del Inca. Es una realidad. Nosotros como ecuatorianos, como país, aún no sabemos el impacto tan grave que generamos al ambiente cuando no luchamos por reducir los desechos que se generan internamente en nuestros hogares o en alguna actividad productiva. Hay muchos ejemplos muy interesantes. Alemania. Alemania tiene un marco legal en el cual se prohíben los residuos biodegradables en su relleno sanitario. Ellos reciclan plástico, papel, cartón y también producen biogás a partir de los residuos orgánicos. Holanda tiene una política de reciclaje muy amplia, donde recicla plásticos, papel, cartón y vidrio, pero también hace compostaje y producción de biogás y reutiliza residuos especiales, como son los escombros de construcción, el granulado de las llantas para hacer azulejos o carreteras, ¿no? Entonces son ejemplos importantes de lo que es una valorización de residuos, darle valor a algo que la gente desprecia. En Japón predomina lo que son las plantas de incineración, porque para ellos la falta de espacio hace que sus rellenos sanitarios estén en islas. Pero también la generación de energía a partir de la utilización de los residuos sólidos les da una ventaja operacional y productiva. Un término japonés muy interesante, motainal, que es una pena considerar algo como un residuo sin haber hecho uso de su potencial pleno. Porque lo mejor para un residuo no está en su tratamiento, no está en su valorización. Lo mejor para un residuo está en no generarlo. El éxito en el manejo de residuos sólidos es el que no se produzcan, el que no existan. ¿Y cómo se logra hacer eso? Eso se logra cuando podemos analizar un proceso productivo o las actividades que nosotros desarrollamos como un balance de masa, donde analizamos cada uno de los componentes que entran y cómo evitar que salga ese residuo que resulta ser molestoso. El contenido de la presentación
va a tener prácticamente, en vista de este preámbulo que hemos hecho, lo que quería transmitirles es que muchas veces los temas de residuos no son atractivos, son molestosos. Es como la gente piensa en pérdidas de dinero, porque voy a tener que dar un tratamiento, voy a tener que dar una disposición y eso me genera recursos económicos. Pero yo quiero que ahorita puedan sintonizarse a un modo de pensar en el cual el residuo es un recurso no utilizado y desperdiciado. Entonces, en vista de esto, nosotros vamos a tener un contenido de la presentación donde va a haber una introducción, estudios de casos que los hemos realizado en la Universidad Central del Ecuador junto con empresas privadas y municipios y las conclusiones. Y arrancamos con el término, valorización de residuos. Y es parte de lo que está en moda. ¿Qué está de moda? La economía circular. Poder hacer un círculo en el cual nada se desperdicie, todo regrese a una actividad productiva. Y la idea de la valorización es justamente eso, tomar un residuo y convertirlo en un recurso. Y un recurso tan importante como una materia prima, que pueda generar un rédito económico o pueda reducir costos en la producción. Se busca crear riquezas a través de los residuos. Y para estudiar este caso de valorización de residuos, los dividimos en dos partes. Unos que son los residuos sólidos urbanos generados por la actividad de los hogares y de la población en general, y los otros que son los residuos sólidos provenientes de actividades de producción y servicios. ¿Qué características tienen estos? Los residuos sólidos urbanos van a tener producción constante porque es imposible parar la producción de los residuos sólidos urbanos, implicaría no vivir. Nosotros como seres humanos en nuestro diario accionar estamos constantemente generando residuos, ya sea residuos orgánicos de la comida, ya sea residuos inorgánicos de los instrumentos que ocupamos, de los productos que utilizamos. Entonces, los residuos sólidos urbanos son constantes en el tiempo, no se los puede reducir, no se los puede parar, están en todo lado. No son uniformes. Y esa es una gran problemática. No son uniformes, son muy variables. Es una mezcla de todo. Y hay muy pocos municipios que hacen recolección diferenciada. Eso implica que unos días recolectan lo orgánico y otros días lo inorgánico. Eso se da en muy pocos lugares. Entonces, la mayor parte de los residuos sólidos urbanos es una mezcla de todo, tanto de materiales valiosos como otros que no les son. Y su manejo depende de muchos actores sociales, depende de municipios, depende de instituciones, depende de toda la población. En cambio, cuando hablamos de las actividades de producción o servicios, nosotros tenemos los residuos sólidos por temporadas o productos. Y ya no es una producción constante. No tenemos una cantidad exacta de todos los días. Hay veces en que no se producirán, y gracias a Dios, es muy bueno. Otras veces que su producción será en exceso. Lógicamente, cuando llegamos a épocas como la Navidad, como eventos especiales, la producción aumenta totalmente. También pueden ser uniformes, y esta es una gran ventaja de los residuos sólidos de actividades productivas. Dependiendo de cada proceso, pueden ser uniformes y fácilmente manejables si no los mezclamos junto con otros residuos de otro proceso. Y su manejo depende de la alta gerencia. Va a depender de que la alta gerencia, de que los directivos estén convencidos de que este no es un problema, es una oportunidad de mejora, es algo que puede servir a la empresa. Y nos vamos a concentrar un poquito en datos. Si nosotros analizamos los residuos sólidos que se generan en el Distrito Metropolitano de Quito, nos damos cuenta que el 62% es el que proviene de los hogares. Entonces aquí rompemos una utopía, una idea que se pensaba, ¿no? Que el problema son las empresas de producción. No, el problema no son las empresas de producción. Posiblemente las empresas de producción dentro de Quito estén en el 6%. Ok, en este pequeñito espacio es donde está producción, porque
En el área comercial se generan muchos más residuos sólidos. Entonces, la problemática, el gran problema en la generación de residuos sólidos son los hogares. Y ahí, ¿quiénes estamos involucrados? Todos. Todos en nuestras casas somos los responsables del gran impacto ambiental que se está generando por el mal manejo de los residuos sólidos. Y si tomamos en cuenta las composiciones, nos vamos a dar cuenta que el mayor problema que se está localizando es en la parte de los residuos sólidos orgánicos, que son los que ocupan más del 50%. Después vienen lo que es los residuos sólidos de plásticos o los rechazos que se llaman, pero en realidad la materia orgánica es una gran problemática cuando llega a los vertederos o rellenos sanitarios, porque es la que genera principalmente los lixiviados. Si pudiéramos separar tanto lo inorgánico como lo orgánico, tendríamos la capacidad de gestionar los residuos sólidos de una manera más amigable con el medio ambiente porque no produciríamos lixiviados. Actualmente en Quito se están produciendo alrededor de 400 metros cúbicos diarios de lixiviados. Son cantidades excesivamente grandes debido a la gran cantidad de residuos sólidos orgánicos que llegan al relleno sanitario. Entonces aquí ya estamos claros. ¿Cuál es la realidad? Los mayores generadores de residuos sólidos son los habitantes. Los habitantes son los hogares. Sus generaciones excesivas están provocando grandes impactos ambientales. Y la gran problemática, los orgánicos, porque son los mayores generadores de gas metano y de lixiviados una vez que llegan al relleno sanitario. No existe marco legal en Ecuador para la valorización de residuos. Y si podemos apilarnos de un marco legal, podríamos ir al Diario Oficial de las Comunidades Europeas, decisión 96-365, que nos habla del tratamiento de residuos sólidos y la valorización de los residuos sólidos. Y nos dice que los residuos sólidos deben valorizarse tomando en cuenta que en los mecanismos de valorización no se ponga en peligro la salud humana y que se utilicen procedimientos que no causen perjuicios al medio ambiente. Entonces, estas dos partes son importantes en nuestra dupla de cuidar no solo del ambiente, sino de la salud de los seres humanos, ¿no? Ok, vamos a empezar por la primera parte que nosotros habíamos hablado sobre los mayores contaminantes. ¿Quiénes eran? Los residuos sólidos urbanos. ¿Qué se puede hacer con esos residuos sólidos urbanos? Si pudiéramos separarlos, si pudiéramos clasificarlos en la fuente, si cada persona fuera consciente de lo que genera, en realidad, si hubiera esa recolección diferenciada de orgánicos, con los residuos sólidos orgánicos, que son del 60-70% de generación de lo que se genera en totalidad, se puede hacer una degradación aerobia o anaerobia. Esto permite obtener nutrientes para el suelo, permite obtener sustancias valiosas y también biocombustible. Deja de ser una problemática relleno sanitario, deja de ocasionar lixiviados que dañan tanto en todos nuestros acuíferos y se vuelven en una oportunidad de generación de recursos. También un gran ejemplo de lo que se puede hacer con los residuos sólidos urbanos a nivel de restos de alimentos que se producen principalmente en lo que son patios de comida, restaurantes o en las viviendas mismo, aunque ahorita en la crisis que vivimos, en la emergencia sanitaria que estamos, desperdiciar comida debería ser un crimen. Estamos en una crisis económica, no debería haber desperdicio de alimentos en los hogares. Pero aún si los hubiera, en Corea realizan una recolección diferenciada de los restos de comidas. Y esa recolección diferenciada de los restos de comidas que se dan a nivel de hogares, a nivel de restaurantes, a nivel de patios de comida, de mercados, van directamente a una planta de elaboración de balanceado para animales. Ok, están utilizando esos residuos
como una materia prima para otros productos, que es lo que se busca. Cuando hablamos de los residuos sólidos inorgánicos, que son del 30 al 40%, estos pueden ser dispuestos como materias primas para otros procesos, como recuperación de sustancias, porque cuando hablamos de recuperación de sustancias, podríamos recuperar catalizadores, podríamos recuperar carbón activado, disolventes, resinas, podemos recuperar y refinar aceites para volverlos a reutilizar. Tenemos muchas formas de recuperación. También pueden ser usados como combustibles, dependiendo de las capacidades caloríficas que tengan. Listo. Y por último, y en el peor de los casos, tendríamos que lo que ya no se puede utilizar se convertiría en un desecho, que sería de alrededor del 10 al 15%. Este sería el único material que tiene que ir a relleno sanitario, ¿sí? Estamos hablando de datos redondos, que por ejemplo, Distrito Metropolitano de Quito, que está generando 2.500 toneladas diarias de residuos, con esta recopilación, con este uso, podría ir a relleno sanitario solamente 250 toneladas. Tal vez ya no necesitan más de 50 hectáreas. Posiblemente van a necesitar unas 10 hectáreas para su relleno sanitario. Hay que recordar que 20.000 familias se dedican al reciclaje en Ecuador. La separación y la optimización que manejemos en casas van a ayudar también a esas 20.000 familias que hacen un trabajo muy duro y difícil. A nivel de procesos productivos, y ahora nos pasamos al otro componente, que era aproximadamente el 20% de nuestros impactos causados al ambiente. Entonces, a nivel de procesos productivos tenemos que tomar en cuenta siempre que las materias primas que nos costaron se están yendo en los residuos que salen al final. Es dinero perdido porque ya lo gastamos cuando compramos todo el inicio de materias primas. Y en toda actividad productiva, cuando nosotros hablamos de valorización de residuos, tenemos que empezar por un diagrama de flujo y un balance de masa. No podemos saltarnos de esta etapa y pensar en una valorización. Necesitamos cuantificar etapa por etapa. ¿Qué está saliendo de fluentes? ¿Qué está saliendo de emisiones, de calor residual, de sustancias y de residuos sólidos, ¿no? Esos datos son importantes para poder optimizar nuestros procesos y aumentar nuestras utilidades. La clave para tratar los residuos es ver los residuos como recursos no utilizados y que esto va a producir una reducción de residuos y mayor rentabilidad. Hacer una clasificación en la fuente nos permite incorporarlos a procesos productivos con más facilidad y genera recursos económicos. Y también podemos tener un reconocimiento del valor de los residuos y eso hace que se aumente la conciencia ambiental y se reducen los daños a la naturaleza. ¿Cuál es el objetivo? Cero desechos a relleno sanitario. Ese debería ser uno de los objetivos más grandes. Y en realidad esto lo vemos en muchas actividades productivas y también podemos verlos en el hogar. SINMIPA, el Colegio de Ingenieros en Minas, Petróleos y Ambiente, ok, un proceso productivo en el área de la minería. ¿Qué es lo que vamos a tener? El instante en que nosotros necesitamos reducir las partículas hasta mallas que nos permitan tener una liberación del metal, vamos a tener que tomar en cuenta que ese material particulado que queda como sobrante de las moliendas, como sobrante de las trituradoras, es residuos sólidos que posiblemente tengan una ley del metal muy valiosa y se lo está desperdiciando. Y cuando vamos a la parte metalúrgica, posiblemente no coloquemos los coadyuvantes y los químicos para el encapsulamiento del metal en formas inadecuadas. Y al estar colocando exceso de químicos, lo que hacemos que es contaminar más los relaves y perder dinero en un químico que podía ser optimizado. ¿Y cómo lo hacemos eso? Con un balance de masa, sabiendo cuál es la ley del metal y sabiendo que de acuerdo a la ley del metal nosotros hacemos las adiciones
que necesitamos tanto de tensoactivos o tanto de coadyuvantes o neutralizadores de carga superficial. Pero si no hacemos ese balance de masa, nosotros nos estamos exponiendo a generar problemáticas ambientales, residuos y aquellas pérdidas económicas. El instante en que nosotros podemos hacer clasificaciones de los residuos, también vamos a ver cómo se pueden volver a incorporar a producción o cómo pueden generar más valor económico, ¿no? Y cómo se generan recursos económicos. Entonces, es importante la evaluación de un balance de masa y ver cantidades de entrada y de salida y ver los fenómenos de transformación que existen. ¿Cuál es la reacción química que se produce? ¿Cuáles son los componentes ideales que debe haber para que los excesos que utilicemos no se vayan como desperdicios de dinero? En nuestros hogares, si nosotros somos conscientes solamente de la clasificación en la fuente, y aquí les hablo en mi hogar, ¿no? Yo hago separación diferenciada de residuos, y lo que me doy cuenta es que toda mi materia orgánica generada, muy bien la utilizo en mi pequeño jardín. Y yo tengo un jardín donde siembro papas, donde siembro frijol, donde siembro apio, donde siembro cebolla. Ok, esos residuos sólidos orgánicos, una vez de que los he enterrado, en 6 meses tengo una tierra fértil y puedo optimizar y tener productos alimenticios. Y también me doy cuenta del desperdicio y empiezo a tener un reconocimiento y un valor que les doy a los residuos, ¿no? Entonces, ese detalle de clasificación en la fuente es muy importante a todo nivel, no solamente a nivel de vida cotidiana que se da en un hogar, a nivel empresarial, a nivel de servicios, porque es ahí donde hacemos el reconocimiento del valor que tienen los residuos, que es muy importante, ¿no? Entonces, en actividades productivas, nosotros vamos a tener residuos orgánicos, pero la ventaja de los residuos orgánicos que tenemos en actividades productivas es que son residuos con composiciones que no son variables, con composiciones estables. Entonces podemos darles tratamientos químicos de hidrólisis, de saponificación, podemos descomponerlos y recuperar sustancias valiosas, podemos utilizarlo en balanceado de animales si tiene una carga proteínica de aminoácidos considerable. Podemos utilizarlo para la generación de nutrientes del suelo. Aquí vemos la relación carbono-nitrógeno. Podemos generar biocombustible. ¿Ok? Y podemos hacer muchas cosas con los residuos orgánicos. Los residuos inorgánicos, si podemos separarlos, lógicamente, de aquellos procesos productivos a que no se contaminen con otros residuos, podemos utilizarlos en reciclaje, podemos recuperar o regenerar ácidos, bases, solventes, carbón activado, resinas, etcétera. Podemos utilizarlos como materias primas en otros procesos productivos, y ahora vamos a hablar un poco más de eso, y podemos utilizarlos como combustibles. A los residuos peligrosos no debemos verlos como los malos de la película, no siempre son los malos de la película, ya que a estos también podemos eliminar o neutralizar su componente de peligrosidad y darle un tratamiento como si fuera un residuo orgánico o inorgánico. Y aquí vamos a entrar a los estudios de casos. Uno de los estudios de casos que me ha impactado mucho y me ha permitido hacer talleres vivenciales con los estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental es justamente el manejar todo lo que se hace en relleno sanitario de Romerillo. El caso de cerámicas lo vamos a dejar un poco, vamos a explicar un poco lo que hacen en Romerillos, vamos a ver mezclas de combustibles con aceites lubricantes usados, cómo se manejan los plásticos y datos de curtiembres. Entonces vamos al manejo de residuos en el relleno sanitario de Romerillos. Pudimos trabajar con el GAD Mejía a través de la firma de un convenio de vinculación entre la Universidad Central y el municipio del Cantón Mejía. Trabajamos con las carreras de Ingeniería Ambiental y las carreras de Ingeniería de Petróleos. Entonces, lo primero que hicimos es evaluar cómo estaba la población, y la población tiene
su principal asentamiento en Machachi. En Machachi es el 34% de los habitantes del Cantón Mejía. Tomando en cuenta eso, realizamos una encuesta a 319 negocios, 369 hogares, donde se identificó, lógicamente hicimos una muestra de cada uno de los sectores de Machachi para poder tomar esas muestras representativas, y se identificó cómo es la generación de residuos sólidos en los negocios. Algo que es interesante y por qué me encanta empezar por este caso es porque Machachi es un ejemplo de conciencia ambiental, y en realidad siento que tengo un corazón un poco machachense ahorita. ¿Por qué? Porque ellos no solamente hacen recolección diferenciada de residuos en Machachi, entonces unos días recolectan lo orgánico y otros los inorgánicos, sino que las casas hacen su recolección diferenciada en la fuente. Y si ustedes pueden ver aquí, hay una gran cantidad de residuos que se generan principalmente de papel y cartón, de botellas plásticas, de residuos orgánicos, pero ellos lo que hacen principalmente es reutilizarlos y enviarlos a recicladores. Entonces, de Machachi no está llegando mucho a relleno sanitario. Lo que llega más es de las otras parroquias. Fue lo que pudimos identificar después de hacer las encuestas en las casas y conocer los hogares de las familias machachenses. Su conciencia ambiental hace que lo que envían al recolector de residuos es poquísima cantidad. Hay muy poca cantidad que sale y la mayor parte de lo aprovechable se quedan internamente para vender, para regalar, o tienen también sus jardineras y hacen su compost en casa. Esto vemos en el caso de las viviendas, vimos anteriormente de los negocios y es prácticamente lo mismo. Una gran generación de residuos reciclables, donde la mayor parte lo disponen para personas o lo venden a los recicladores artesanales. El Cantón Mejía tiene su almacenamiento, que es el relleno sanitario de Romerillos. Y en realidad el relleno sanitario de Romerillos es un ejemplo para muchos cantones. No es que lo hacen todo perfecto, es muy difícil hacerlo todo perfecto con una falta de recursos económicos, pero se han esforzado muchísimo por aprovechar los residuos sólidos. Es así que ellos tienen justamente una planta de tratamiento de sus residuos orgánicos que lo hacen a través del bokashi para poder sacar compost. Este compost lo utilizan en sus viveros. Y yo he sido testigo, he participado en varias reforestaciones, donde de aquí salen las plantas para las campañas de reforestación y utilizan sus materiales orgánicos para poder dar. Esto es lo comercializan muy poco, generalmente lo regalan y sirven principalmente para su vivero. También tienen su centro de separación de residuos reciclables, donde lamentablemente, ya que solamente Machachi hace la recolección diferenciada, de las otras parroquias llega el material mezclado. Y entonces los recicladores, la Fundación de Recicladores de Romerillos, utiliza el tromel y la banda transportadora del material que previamente ha recogido en los cubetos. No es lo ideal, pero es una acción que le hace debido a que la separación diferenciada lo hace solamente una parroquia del cantón. También han podido optimizar esta parte del reciclaje, ya que con las botellas plásticas recicladas, y no con todos, con una parte, tal vez con los que tienen menor valor económico, elaboran cables para la parte eléctrica y de agua potable. ¿Sí? Entonces, tienen, y esta pequeña actividad económica que lograron hacer ellos, ha mejorado radicalmente su calidad de vida. Y ahora ellos ya se sienten empresarios, ya tienen un recurso económico adicional, ya han podido educar mejor a sus hijos, ya tienen sueños, perspectivas y metas. Y ha sido de valorar sus residuos, que mucha gente los tira como una fuente de materia prima para generar una actividad económica. También está el área donde hacen el tratamiento de lodos provenientes de lubricadoras y mecánicas. En esta área, ellos toman los lodos. Usualmente los aceites lubricantes usados son dispuestos a
a personas que son los gestores de los residuos, pero quedan los lodos que nadie se quiere llevar o los costos son muy altos. Entonces el municipio ha logrado por tarifas más módicas poder hacer un tratamiento de estos lodos con una deshidratación agresiva a través de un producto llamado el EcoPro. Entonces, en la academia hemos podido tomar muestras de este material para poder hacer pruebas de lixiviación y ver qué tanto se está infiltrando o este material final que queda después de la deshidratación del lodo lo están utilizando para formar adoquines, o es la idea, ¿no? Entonces hemos podido tomar esos productos, hacer pruebas de lixiviación y ver que prácticamente sí se hace una impermeabilización de los componentes y los lixiviados llegan con muy poco metales pesados o prácticamente muy poco material de hidrocarburos que pueden haber residuales. Para hacer nuestro análisis del potencial de recuperación de los residuos, lo que hicimos es una técnica que se llama el potencial de recuperación. Pero para eso también evaluamos los datos históricos que pasan en el relleno sanitario de Romerillos, ya que ellos tienen una balanza conectada a un almacenamiento de datos, entonces evaluamos todos los datos generados desde el 2014 al 2019 y encontramos el potencial de recuperación con los 23 días de datos de un muestreo. Hicimos una caracterización de residuos sólidos in situ y en realidad esto no podríamos haberlo hecho si no hubiéramos contado con la ayuda del material de las máquinas grandes, como son las palas mecánicas, las volquetas, del relleno sanitario de Romerillos y la ayuda de todo un equipo de estudiantes que colaboró en esto, ¿no? Utilizamos la metodología del doctor Sakurai para poder hacer las muestras y los cuarteos. Entonces aquí vemos fotos de la actividad que se realizó en relleno sanitario de Romerillo. Desembarcaban, homogenizábamos, cuarteábamos y separábamos. Era una actividad, en realidad fue una actividad muy pesada de varios días de monitoreo, de muestreo, de caracterización para conocer qué es lo que realmente se está generando en Romerillos, qué se está aprovechando y qué no se está aprovechando. Cuando evaluamos los históricos, el Cantón Mejía tiene una situación especial. Las actividades que han desarrollado en el cantón han permitido que la generación de residuos sólidos esté disminuyendo en el transcurso del tiempo. Entonces, ellos no están como en otros cantones donde aumenta el residuo porque aumentan los habitantes, no, aunque aumenten los habitantes, su generación de residuos está con una tendencia a disminuir. Y cuando pudimos hacer los resultados de la caracterización que se tenía en Romerillos, nos dimos cuenta que el mayor porcentaje que no se está utilizando, que se está generando en Romerillos, de 35% de residuos alimenticios, papel, cartón, textiles, foliajes, el polietileno de alta y baja densidad. Pero aquí hay un detalle muy interesante. Usualmente los datos que arrojan la mayor parte de los almacenamientos de los rellenos sanitarios son grandes porcentajes de materia orgánica. Aquí tenemos pocos porcentajes de materia orgánica, el 35% es bajo, es muy bajo. Y es porque parte de la materia orgánica ya se está haciendo compostable, la que viene de los mercados. Y otra parte de la materia orgánica, en realidad, en Machachi, que es donde está la mayor cantidad de personas, ya no dan al recolector de orgánico, sino que lo están utilizando en sus jardines, lo están utilizando en macetas. Y ellos hacen lo que es, todo lo que es una agricultura urbana, y están generando sus productos alimenticios a través de esto. Entonces, al hacer una comparación de la generación teórica que tenemos con los costos que se manejan en el grupo de los recicladores de Romerillos, nosotros podemos observar unas ganancias teóricas que podrían tener. Y tal vez lo interesante de estas ganancias teóricas es que la mayor cantidad de dinero que podría ingresar no es por los restos alimenticios, ya que el compost y la utilización de componentes para el suelo debido a la degradación de la materia orgánica son bajos los costos. Pero sí se puede obtener grandes costos por el papel, por los plásticos, por el cartón,
Entonces, esta es una situación real. Muchas veces cuando no se manejan datos, todo es una incertidumbre. No sabemos qué se está generando o qué se podría generar. Al hacer la comparación entre lo que actualmente están ellos recuperando y lo que se podría recuperar, se puede observar que ellos están recuperando el 8% de su materia orgánica, pero podrían hacerlo en un 35%. Recuperan el 2% y con este 2% venden, con este 2% viven y con este 2% elaboran las mangueras, pero podría ser recuperado un 48% de la materia inorgánica. Este material en total están recuperando el 10% cuando podrían recuperar el 83%. Y eso expresado en dinero, podríamos ver que las cantidades son mucho más atractivas, como tener más de $5,000 diarios, si se pudiera recuperar todo lo que llega al relleno sanitario de Romerillo. Siguiente caso, mezclas de combustibles con aceite lubricante usado. ¿Y por qué es interesante este caso? Este caso es muy interesante porque aquí en Ecuador, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, los aceites lubricantes usados están tomados como residuos peligrosos que no se pueden utilizar, cuando hay muchos otros países que sí los utilizan. Y justamente llegamos al caso de las caleras de Riobamba. En las caleras de Riobamba se utiliza el aceite lubricante usado y las personas que manejan esta empresa de producción se han esforzado mucho por hacer equipos de separación del material sólido, decantadores, aspersores de partículas, para poder optimizar sus procesos de combustión y generar menos contaminación. Entonces, el estudio que se realizó fue una mezcla del aceite lubricante usado con otros combustibles, tratando de dar valores y datos que puedan servir para ver el aceite lubricante usado no como un problema, sino ver como una oportunidad de manejo energético. Entonces hicimos varias mezclas con diésel, mezclas con etanol y mezclas con búnker, en varios porcentajes. Entonces tenemos una codificación de acuerdo a los porcentajes que se añadieron con estos distintos combustibles. Ahora, en este preámbulo y hablando de biocombustibles, estos datos podrían servir como relación justamente para futuro, pero la posibilidad de mezclar aceites lubricantes usados con biocombustibles. Entonces, cuando hicimos estas mezclas y calculamos las capacidades caloríficas, podemos observar que las mezclas con diésel mantienen la capacidad calorífica del diésel, no disminuye su capacidad calorífica, que es lo que no sucede con las mezclas con etanol y con las mezclas que son un poco menores con el búnker. También observamos los datos de viscosidad cinemática en segundos Seibel, donde podemos ver que las mezclas con diésel y etanol, principalmente con diésel, son bajas y esto ayuda al transporte del combustible. También podemos ver con el contenido de sedimentos. Entonces, mientras menos sedimentos hay, también auguramos que haya menor material particulado, que es uno de los contaminantes atmosféricos que ocurre. Y con los porcentajes de ceniza, también vemos que son bajos en las mezclas con diésel. Contenido de metales pesados se pudo evidenciar principalmente en contenido de zinc y hierro en altas cantidades, pero que se reducen a nivel de mezclas. Y aquí se hizo una comparación con normas estadounidenses, donde del ACTM 396, donde dan valores máximos permisibles para utilizar estos combustibles en mezclas. Los resultados que se obtuvieron es que las principales mezclas con diésel son aprobadas por el ACTM 396 y también son aprobadas por el ACTM 6823. Y que en la combinación del aceite lubricante usado con etanol no cumple las normativas del ACTM 6823. En otras palabras, utilizar el aceite lubricante usado sí es una alternativa, tomando en cuenta que con mezclas con otros
antes se lo veía como una oportunidad si podíamos recuperar y quitar todos los contaminantes para que quede más puro, pero en un refinamiento. Pero en realidad aquí nos dimos cuenta que al mezclarlo con otros combustibles puede llegar a los valores aceptables y puede reducir sus niveles de contaminación. El siguiente caso de estudio se lo hizo en una empresa alimenticia con la finalidad de que se puedan recuperar esos plásticos que se utilizaban para la elaboración de las mangueras en el relleno sanitario Romerillo. Y entonces para eso se hizo una caracterización de todos los residuos que se generaban y se observó todos los residuos plásticos e inorgánicos que se generaban en la industria alimenticia, en esa industria alimenticia en especial. Y se caracterizó y se cuantificó. Una vez que se tenía la caracterización y cuantificación, se separaron por grupos dependiendo de las problemáticas y se identificaron las cantidades de tensoactivos, los consumos de agua y los tiempos de residencia que se necesitaban para hacer una correcta mecánica de limpieza, tomando en cuenta en que la mayor contaminación de efluentes residuales a nivel industrial muchas veces no son por los procesos productivos, son por los procesos de limpieza, ya que no se utilizan las cantidades adecuadas ni los tensoactivos adecuados para realizar la remoción de la suciedad. Entonces, con estas pruebas a nivel de laboratorio y a nivel de planta piloto, se pudo identificar que las concentraciones de tensoactivos que se requerían eran mínimas, eran muy pequeñas, y que inclusive había unos plásticos del grupo A y el grupo B1 que no necesitaban tensoactivos para remover su suciedad. Hay que acordarse que los tensoactivos remueven principalmente la materia orgánica con contenido de grasas. Entonces, muy bien se podía limpiar eso sin tensoactivos, solamente con agua y tiempos de residencia, y el otro se necesitaba concentraciones muy bajitas de tensoactivos. Se hizo también una cuantificación de la cantidad de agua, tomando en cuenta los ahorros y la optimización del agua y los tiempos óptimos para la remoción de estos contaminantes en el plástico. Se evaluó también el TIR y el VAN para ver que este era un proyecto totalmente rentable, ya que una vez que tenían el plástico limpio, que antes era llevado a relleno sanitario, hoy ese plástico podía ser comercializado como un insumo de materia prima para los recicladores de romerillos. Las conclusiones, que al comparar las diferentes alternativas se obtuvo el proceso de lavado que requiere 5.1 metros cúbicos de agua. Inclusive en esta empresa iban a reutilizar su agua del tratamiento de aguas para estas limpiezas, con 3 horas y 3.3 litros de tensoactivos, y que la implementación del proyecto causa una reducción de 44.000 kilogramos de residuos plásticos a relleno sanitario, hace una disminución de la cantidad de CO2 equivalente generada al año, de tal forma que reduce los gases de efecto invernadero y colabora al cambio climático. Y vamos con el último caso de estudio. Este último caso de estudio tiene relación con los lodos, con los residuos que salen de la empresa de la curtiembre. Entonces, se toma en cuenta, se realizó con la Asociación de Curtidores de Tungurahua, tomando en cuenta que Tungurahua tiene una producción de cueros alta y muy representativa. Se enfocó en el residuo sólido pelos y en los residuos que son las virutas o el wet blue del cuero. Entonces, se pudo ver que el residuo sólido pelo es del 9% de la generación total de residuos, y en cuanto al wet blue, que se tiene generaciones de 943 toneladas de un total de 286.000 pieles procesadas, ¿no? Son cantidades grandes que se manejaban en el orden de toneladas. Entonces, con el residuo sólido pelos, se buscó obtener un fertilizante orgánico foliar, justamente que pueda ayudar al crecimiento de las plantas. Con el residuo orgánico viruta se hizo hidrólisis alcalinas y alcalina enzimática para poder tener
productos como son el colágeno y que posteriormente pudieran servir como ayudantes de curtición. Los métodos. Para lo que fue la hidrólisis del residuo sólido pelo, se hizo justamente con hidróxido de calcio, se hizo una hidrólisis alcalina para tener un hidrolizado de queratina, que es la principal proteína que tiene el pelo. Para lo que fue las virutas de cromo, se hicieron hidrólisis alcalinas, donde se obtuvo una pasta de cromo y un hidrolizado de colágeno. También se utilizó las virutas con enzimas para hacer una mezcla de una hidrólisis alcalina enzimática, donde también se volvió a tener una pasta de cromo y un hidrolizado de colágeno. Entonces, los aportes que tuvieron fueron de nitrógeno representado en proteínas, fósforo, calcio y un componente de aminoácidos, que cada uno de los aminoácidos encontrados podían ser un aporte al crecimiento de las plantas. Unos daban en los mecanismos de resistencia, aumentaban la fotosíntesis, sintetizan los aminoácidos, sintetizan las proteínas, tienen un crecimiento en la altura. Entonces vemos que hay un gran componente para poder transformar este residuo en un fertilizante. Se hicieron pruebas con plantas. Entonces lo que se pudo observar es que las alturas, hubo una marcada diferencia de alturas entre la planta que no se le aplicó el fertilizante y la planta con fertilizante. Alturas reflejadas en diferencias de tamaños en el tallo, en la diferencia de tamaños en las hojas y en el largo de la raíz. También se utilizó este hidrolizado de queratina como un ayudador en la curtición y un reductor del encogimiento. Entonces también se tuvo pruebas a nivel de planta piloto para ver cómo se redujo el encogimiento debido a esto. Para las virutas de cuero se hizo los hidrolizados y se pudo obtener con el tercer hidrolizado enzimático una alta cantidad de carga proteínica, ¿sí?, que vemos en el ejemplo 3. Y asimismo, en el ejemplo 3 se pudo determinar que la cantidad de cromo que se encontraba en este hidrolizado de colágeno era muy por debajo, era muy pequeñito. Prácticamente se hizo una separación del cromo del colágeno obtenido, teniendo un producto que es un hidrolizado de colágeno que se pudo utilizar a nivel de planta piloto. Pudimos también obtener micrografías en el microscopio de fuerza atómica para ver la rugosidad una vez que se utilizó a nivel de planta piloto. Entonces, lo que se pudo obtener en estas pruebas de rugosidad, vemos el hidrolizado las pruebas sin el hidrolizado de colágeno y las pruebas con el hidrolizado de colágeno. Vemos que las superficies con el hidrolizado de colágeno muestra una menor rigurosidad, es mucho más uniforme, y esos datos se obtuvieron a través de las pruebas con el microscopio electrónico. Entonces, tuvimos que el hidrolizado de colágeno tiene una mayor concentración de proteínas, principalmente con la hidrólisis alcalina enzimática, y que puede tener buenas propiedades como agente rellenante en el cuero, aumentando su rugosidad, causan una disminución de la rugosidad en un 72.3%, ¿sí? Y que prácticamente retira el cromo de este producto, transformándolo en un producto con bajos niveles de peligrosidad. Conclusiones. Lo mejor que podemos hacer con los residuos es no generarlos. Ese es el mejor consejo que se puede tener con esto. Y si ya se generan, tenemos que verlos como fuentes de recursos que pueden dar un rédito económico. Y es responsabilidad de todos nosotros disminuir el impacto ambiental. No es solamente de una empresa o de un grupo empresarial. Todos somos responsables del impacto ambiental que se está generando con los residuos. Aquí están las referencias bibliográficas de todos los casos de estudio que hemos manejado. Aquí pueden ver en detalle mucho más de estos casos y la metodología experimental. En realidad han sido excelentes trabajos.
Y quería dar un agradecimiento a SIGMIPA, al CER, porque a través del CER pudimos tener el acercamiento con las empresas y los financiamientos económicos para desarrollar, al GAT Mejía, que nos ha abierto sus puertas y nos ha dado un apoyo para el desarrollo experimental. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniera, por su conferencia. En este momento, pues, si alguna persona tiene alguna pregunta, algún comentario que puedan hacerlo, por favor, pueden activar su micrófono y hacerlo directamente. Sí, muy buenas tardes, ingeniera. Le saluda el doctor Jorge Toro, socio del SIGMIPA. Yo quería hacerle una pregunta, primero un comentario de que en mi hogar no se desperdicia los desechos orgánicos. Y es así como que en el año 2018, de todos los desechos orgánicos, los dispusimos en un hueco en el jardín y los tratamos adecuadamente con polvo de cal y también con agua diluida de la melaza. Y en el año 2018 obtuvimos 8 quintales de abono orgánico. Ese como comentario, ¿no? Y la pregunta sería, ¿no existe alguna manera, ya con su estudio, de proponerle al municipio o a los municipios de que se regule la disposición de los desechos orgánicos provenientes de los hogares? Sobre todo yo estoy preocupado por la referencia que usted hizo de que en Quito se producen 400 metros cúbicos de efluentes, que son soluciones ácidas. Esa es la pregunta. Gracias. Sí. Los desechos orgánicos son muy nobles, se degradan con mucha facilidad y el fruto de esa degradación son nutrientes para el suelo. En realidad, si se hiciera un detalle tan facilito como no colocar todo en un solo cubeto, sino hacer 2 cubetos en un relleno sanitario, donde en el un cubeto se colocara a través de una recolección diferenciada solo la materia orgánica y en el otro cubeto se colocara en cambio solo la materia inorgánica, podríamos tener en el lapso de un año una tierra rica en nutrientes que podría servir inclusive para levantar zonas desérticas que ya se están dando por la erosión del suelo. Es un simple... ¿Cuál es la base de esto? La recolección diferenciada. Formar a que las personas puedan separar lo orgánico de lo inorgánico, porque en realidad con la materia orgánica se puede hacer cosas asombrosas. Con un pequeño proceso se puede generar biocombustible, se puede recuperar en compostaje, o sea, hay tanto que se puede hacer con lo orgánico, pero es decisión, son esos pequeños detalles técnicos de tal vez cambiar las formas de pensar para poder separar un relleno sanitario en 2 áreas y tendríamos una tierra rica en nutrientes después de un año, que podría ser utilizada para muchas otras gestiones. Yo le felicito por ese apropiamiento de no botar los residuos orgánicos al recolector de basura. No sabe qué ayuda más grande que está dando al ambiente, ¿sí? Y en verdad, yo también hago eso. Yo tengo mi huequito, coloco mi orgánico y yo sé que en 6 meses tengo una tierra muy rica y voy cambiando de lugares, porque en 6 meses se me degrada toda la materia y sin mucho esfuerzo en realidad. Y ahora, un ejemplo. Si cada uno de nosotros en nuestros hogares no cogiera toda la materia orgánica, tan solo las cáscaras de huevo, con unas pocas cáscaras de fruta, y quitara 5 gramos de su materia orgánica, en el transcurso del tiempo ya podría haber quitado 10 toneladas. Ok, con que hagamos una pequeña parte, con que empecemos a hacer algo para reducir esto, es una gran ayuda. Ingeniera, han hecho una pregunta por el chat. Yo le voy a dar lectura. Dice, ¿cómo se manejan el
SOX, NOx, VOX, níquel, vanadio, cromo y otros presentes en los residuos de hidrocarburo. Ok. Cuando hablamos de los metales, cuando hablamos de residuos con contenido de hidrocarburos, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta algo. Estos contenidos de hidrocarburos tienen metales pesados, pero todo metal pesado es valioso, ¿sí? Entonces, me encanta la forma de actuar que tiene el EcuPro. El EcuPro es un deshidratante agresivo, que lo que hace es, el hidrocarburo es una super macromolécula orgánica. ¿Qué es lo que hace el EcuPro? Hace una deshidratación tan intensiva que va rompiendo las cadenas de la macromolécula y dejando en moléculas mucho más simples y asimilables. Y si nosotros podemos obtener justamente un rompimiento de esa cadena, que también se lo hace con oxidación o con biodegradación, ¿podríamos recuperar esos metales? Claro que sí. Y no necesariamente con alternativas químicas, como es la precipitación, sino podríamos utilizar una electrodeposición, que es la alternativa más amigable con el ambiente, ya que a través del flujo de una energía eléctrica en placas, que son los ánodos y los cátodos, podemos recuperar esos metales. Y esos metales ya vienen a ser un recurso económico. Entonces, aquí lo principal con esos residuos de hidrocarburos es la descomposición de la macromolécula. Después de que tengo una descomposición de esa macromolécula, ya puedo recuperar los metales. Hola. Hay otra pregunta que lo hace Edison Cartagena. Dice, y si el problema son los tensoactivos, jabones, champú caducados, ¿cómo se puede reutilizar este residuo? Ok. Los tensoactivos es un gran problema. Los tensoactivos que son generados en muchas actividades productivas, principalmente lo de las limpiezas. Tensoactivos caducados. Hay que tener en cuenta el término caducado. ¿Qué es lo que implica el caducado? Caducado implica que ese producto ha perdido de alguna forma sus propiedades o ese producto ya no está con la presentación para comercializarse. Cualquiera de esas dos opciones, que ha perdido sus propiedades o que ya no está con su apariencia o su aspecto para comercialización, lo da un producto caducado. Pero el que sea un producto caducado no quiere decir que es eliminado totalmente su principio activo. Y cuando hablamos de tensoactivos, lo que hablamos es de removedores de sustancias que usualmente son orgánicas y grasosas. Ese es un tensoactivo, ¿no? Entonces, el tensoactivo tiene esa capacidad de remover la materia orgánica que no puede removerse solo con agua, porque necesita tener esa carga iónica para ser removida con el agua. Entonces, aunque estén caducados los tensoactivos, van a tener su principio de efectividad. No son desechables. El instante en que los desechamos, estamos perdiendo un material que puede ser utilizado, ¿no? Si hablamos de tensoactivos caducados, espero que esa haya sido la pregunta. No sé si tal vez estaba orientada hacia otro lado. Porque en cambio, si ya tenemos la parte de los tensoactivos en efluentes residuales, es mucho más complicado. No sé si está bien enfocada la respuesta hacia donde quería ir. Gracias, ingeniero. Le voy a dar paso a un participante que quiere dirigirse a usted. Hola, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Cómo está? Claro que sí. Buenas tardes, Diana. Un gusto escucharte y felicitarte por la ponencia. Soy John Muñoz. Estuve con ustedes hace un tiempo en la firma del acuerdo entre Universidad de Ostrava y FIGEMPA. Sí. Ok, quería dos cosas. O sea, la ponencia es súper buena, muy interesante de los progresos que están. Mis preguntas se iban a qué se podía hacer o qué se estaba haciendo en Ecuador respecto a SOx, NOx y VOX.
O sea, el particulado que se está yendo por el aire, en el caso de las quemas, en el caso de térmica o en los ejemplos que se habían presentado. Porque como saben, nosotros tenemos la intención de formar con la FIGEMPA la carrera de energía, ingeniería en energía, ¿ya? Eso está en proceso, se detuvo por la situación de la pandemia. Ya, entonces, eso es importante. Y la otra parte de lo que están conversando sobre tensoactivos, del estudio que yo tengo realizado acá en Ecuador, no se hace absolutamente nada porque todo se va por las alcantarillas en lo que se refiere al agua. Nadie ha realizado nada. Y en la parte de hospitalarios no están realizando. La única cosa que me quedó un poquito fuera de la ponencia, no sé si tú me ayudas, ¿qué hacen en cuanto a la esterilización del compost? Luego de que tú haces el compost de la materia orgánica, que generalmente en la basura es dominante, para evitar la contaminación o la propagación de bacterias y otros, ¿cómo lo desinfectan o cómo recomiendan para que en las casas hagan la desinfección? Un abrazo, gracias. Ya. Listo, si nos escucha, ingeniera. No se escucha nada. No hay nadie activo. Ingeniera Diana. Sí, se le cayó la llamada, estaba con baja el ancho de banda. Hay que esperar un momentico que recupere señal. Aló, Diana, le escuchamos. ¿Puedo robarte un minuto hasta que vuelva a conectarse la ingeniera? Es importante, sí, es importante de que se den cuenta que la ponencia del ingeniero... A ver, la última pregunta... Ahí estamos. Sí. Era sobre... Ya. La última parte de la pregunta no estaba muy clara. ¿Se me puede repetir la última parte nada más? Sí, generalmente, sí me escucha ahí, normal. Sí, estamos escuchando. Ok, ya. Sí, muy bien. Generalmente uno toma todo lo que es el residuo orgánico, lo convierte en compostera, en un abono natural, pero el abono natural necesita un proceso de desinfección para que no vaya a convertirse también en un vector de transmisión de posibles. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, ¿cómo recomienda para que lo hagan a nivel casero y cómo en estos centros de tratamiento de residuos realizan esa desinfección? Ya. A ver, entonces vamos más o menos. En realidad ha habido un retroceso súper grande, supremamente grande en lo que es el cuidado, en lo que es marco legal ambiental en este último tiempo. Ya lo que son los estudios de impacto ambientales, las auditorías, ya no se revisan con tanta minuciosidad, sino todo es a través de plataformas. Entonces ya se ha obviado mucho lo que son monitoreos, los monitoreos son muy escasos. Ha habido un retroceso en lo que es seguimiento de la contaminación a nivel industrial. Entonces eso ha afectado en muchas áreas, ¿no? Esa era la primera parte. La segunda parte en lo que se refiere a lo que son tensoactivos. Se supondría que el marco legal que actualmente no están controlando es justamente que no se puede vertir los efluentes residuales de las actividades productivas sin un tratamiento previo y que cumplan valores máximos permisibles. Lamentablemente no se está realizando esto. Y la realidad es esa. La realidad es que actualmente no se tiene un control sobre lo que se está virtiendo a efluentes residuales. En el caso de lo que es compost, de la experiencia que yo
sanitario de Romerillos, es que ellos están elaborando el compostaje del material que viene del mercado. Y el material que viene del mercado es un material que ya está prácticamente clasificado y sin residuos, con un grado de peligrosidad biológica. Entonces, ellos dejan que el material se seque, lo mezclan con el bokashi y lo elaboran. También hacen con una parte de los residuos orgánicos que vienen de actividades productivas del sector y con una parte que viene de machache. Pero del resto de casos no mezclan todo, justamente por la problemática de que no llega diferenciado, ¿no? Entonces solamente cogen lo que llega del mercado, lo que llega de las empresas y lo que llega de machache. Eso es. Listo, ingeniera. Otra pregunta. No sé si otra pregunta. Sí, Alexandra Muñoz tiene otra pregunta que dice, ¿qué tratamiento se podría aplicar para controlar los lixiviados? Ingeniera, ¿sí me escuchó? Está entrecortado. ¿Ahí me escucha? Dice, ¿qué tratamiento se podría aplicar para controlar los lixiviados? Estoy escuchando súper. Ya, creo que fallece en la señal. Sí, disculpe, pero no escuché la pregunta. Si es que me escucha, sí. Dice, ¿qué tratamiento se podría aplicar para controlar los lixiviados? No sé si me pueden repetir la pregunta. Le repito. Dice, ¿qué tratamiento se podría aplicar para controlar los lixiviados? Es mi conexión está inestable. Aló. ¿Me escucha, Diana? Sí, se cortó otra vez. Tal vez me puede escribir por chat, porque creo que ahorita abrí el chat. Si usted puede ver en el chat, ahí están. Ah, ya, perfecto. Los últimos. Aquí dice, ya, ¿qué tratamiento se podría aplicar para manejar los lixiviados? Wow, los lixiviados es uno de los líquidos más contaminantes que existen. En realidad no se usa un tratamiento. Para lo que es lixiviados, que usar primero es una remoción de materiales particulados a través de lo que es coagulación-floculación, para que después de tener un clarificado, a ese clarificado se trata de hacer tratamientos biológicos, aerobios y anaerobios, de tal forma de que progresivamente se va bajando los niveles de contaminación. Utilizar directamente, como lo están haciendo en Quito se utiliza directamente después de el tratamiento de coagulación-floculación, se utiliza un tratamiento con carbón activado, no es muy rentable, porque las cantidades de... Y eso se convierte en otra cantidad de residuos sólidos que tiene que ser dispuesta en otro lugar. Lo que ayuda son los tratamientos microbiológicos, aerobios y anaerobios, pero después de retirar el material particulado. Sí. Hay otra pregunta que dice que del SRI se retiró la actividad relacionada a consultorías ambientales, ¿es verdad? Bueno, ahí sí no tengo ni idea. La relación entre SRI y consultoría, no sé. Sí.
Eso sería, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, buenas tardes. Una pregunta, ingeniera. Dice, sí, claro. Referente al tema, antiguamente, no sé si usted escuchó el proyecto Antonio Ante, en la ciudad de Ibarra. Ellos manejaron este tipo de tratamientos a través de las lentejuelas o las lentejillas, ¿no? En la cual, como usted menciona, este tipo de tratamiento es muy utilizado, no sé acá. Y además también saber sobre la parte de la gallinaza. No sé si ahí utilizaron la gallinaza, hicieron una evaluación de las bacterias positivas, negativas. No sé si eso lo pudieron manejar en el proyecto que usted mencionó. ¿En cuál de todos los proyectos? Disculpe, se entrecortó un poco. ¿En cuál de todos los proyectos? En el suyo, en el que ustedes puso. En el de Romerillos. Ajá, Romerillo, sí, sí. Eso quería, esa era la duda mía, saber si pudieron haber hecho, eso no. Me quedé con esa Ya. inquietud. Sí. En lo que es la degradación de la materia orgánica a través del bocache es lo único que se está utilizando. No se ha hecho más experimentación. Este es un campo muy grande, muy rico. Lamentablemente tuvimos que, justamente por este estado de emergencia, tuvimos que frenar nuestra experimentación que estamos realizando en Romerillos. Entonces hay mucho material sin concluir, como para poder dar más ideas, ¿no? Sí, esperemos que la universidad siga teniendo los recursos para poder aportar con ideas a las empresas productivas y de servicios y a los municipios. Esperemos que podamos seguir retroalimentando con lo que hagamos. Sí. Excelente. Eso es lo que podría comentar. Hay una pregunta aquí que dice, ¿Ecuador tiene muchos materiales naturales con los que se puede tratar los lixiviados? Oh, ya. Sí, tiene muchos materiales naturales. Lo que pasa es que los lixiviados tienen una carga contaminante tan grande, pero tan grande, que no se necesitan un tratamiento, se necesitan muchísimos tratamientos. Y tal vez la problemática más grande del lixiviado son los residuos sólidos disueltos, porque para que precipiten o para poder sacarlos de su disolución, se necesita grandes procesos de oxidación. Y los procesos de oxidación son muy caros, son costosos, ¿sí? Dice, buenas tardes, ¿cuál sería el principal problema de la ciudad de Quito para realizar una recolección diferenciada? Empresas, existen dos empresas, una para recolección de los desechos de maceo y la otra para la disposición final en gears, aparte de la cultura de la gente. Gracias. Yo creo que la mayor dificultad es la parte política de ponerse de acuerdo. Muchas veces pueden haber recursos, pero si no son bien gestionados estos recursos, se echan a perder las cosas, ¿no? Y el cambio, yo sé que todo cambio trae conflictos. El hacer una recolección diferenciada en Quito no va a ser fácil, va a ser complejo por la cantidad de habitantes, pero se tiene que empezar, es importante. Si no se llega a eso, siempre vamos a tener volúmenes supremamente grandes que causen grandes impactos al ambiente, ¿no? Entonces, en realidad, para mí es simplemente, aparte de que puede haber uno que otro problema financiero que puede ser superable, es el poder manejar a las políticas para que le den a esa parte una prioridad, una prioridad. Y nosotros como seres humanos tenemos que adaptarnos y acostumbrarnos. Una vez de que ya se haga el manejo, nos va a tocar asimilarlo y hacerlo, tan simple como eso, ¿sí? La parte del transporte y la parte económica puede ser también una de las debilidades, en el sentido de que el parque automotor
que se maneja en la actualidad para la recolección de los residuos en Quito ya es un parque automotor que tiene varios años. Entonces va a haber muchos vehículos que estén en estado de reparación, que les falte mantenimiento y que no estén disponibles para hacer esa recolección diferenciada, pero sí es una necesidad, ¿sí? Dice, después de clarificar el lixiviado, ¿qué parámetros se deben monitorear para utilizarlo aparte del control microbiológico? Una vez que está clarificado el lixiviado, un factor importantísimo es la relación de la DBO con la DQO, porque es esa relación DBO-DQO la que nos permite dar el siguiente paso del tratamiento microbiológico. Si no tiene una relación DBO-DQO aceptable, hay que colocarle carga orgánica para poder llegar al tratamiento microbiológico. El tratamiento microbiológico es el más económicamente rentable. Es complejo. No es fácil, pero un lixiviado es súper complejo y no fácil. Entonces, ya toca hacer eso. ¿Qué más? Dice, hay sitios de recolección de escombros. Hay uno en San Antonio de Pichincha. ¿Se está reciclando estos desechos? No, es solamente sitios de recolección de escombros, tal como se dice, no se maneja nada más. Otra dice, la fitorremediación se puede aplicar como tratamiento de los lixiviados en los rellenos sanitarios. Listo. Fitorremediación. Fitorremediación es un tratamiento terciario. ¿Qué es lo que implica? No se puede aplicar directamente después de la clarificación. Se lo podría aplicar después de tratamientos microbiológicos consecutivos. La fitorremediación remueve, pero no cantidades grandes de contaminantes, sino cantidades pequeñas y manejables. Entonces, la fitorremediación puede ser ese último proceso que le permita al lixiviado alcanzar los valores máximos permisibles para ser desembocado en un cauce natural, que es lo que se busca. Dicen, una pregunta. ¿Cuál es el criterio de la ingeniería en relación al uso de residuos de florícolas, tallos, flores, hojas para elaboración de humus? ¿Habría restricciones y limitaciones? Ok, las restricciones y limitaciones podrían estar relacionadas con el uso de pesticidas y de fertilizantes y productos químicos que se hayan utilizado y que puedan estar sobrantes a esa materia orgánica, ¿sí? Porque la realidad es que ese uso, si se utiliza con dosificaciones adecuadas, después de un tiempo y de una limpieza, podría dejar esa materia orgánica libre para hacer justamente la parte del aprovechamiento de esa materia orgánica. Pero si se utiliza en cantidades superiores a las necesitadas o en cantidades desproporcionadas, simplemente lo que están haciendo es generar unos residuos orgánicos con un nivel de peligrosidad que no van a ser utilizados para la descomposición ni crear un aporte al suelo, ¿sí? A ver, dice, ok, ¿alguna recomendación para las familias que realicen la separación en la fuente, más ahora que no existe un reciclaje por gestores? Ok, primero, gracias. Toda persona que recicla en la fuente en sus hogares es un gracias. Ecuador lo necesita, la naturaleza lo necesita. En este instante, lo que recomiendan los municipios es el almacenamiento interno en nuestros hogares, porque no hay gestores, los gestores no están trabajando debido a la pandemia. Lo que pienso que muy pronto se van a activar y se puede disponer de eso en Quito son los SEGAM, los centros de acopio de material reciclado. Hay 5 SEGAMs de Quito ubicados, yo usualmente suelo dejar en el SEGAM del Eloy Alfaro, que está un poco antes del terminal de Castelén, pero hay un SEGAM Quitumbe y un SEGAM Tumbaco. Entonces, yo pienso que si ya no están habilitados, muy pronto se van a habilitar los SEGAM
ir a dejar allí el material. Y si no, seguir almacenando y esperando que el tiempo pueda abrir los mecanismos para poder laborar normalmente. Eso es todo lo que tengo en los chats. Listo, ingeniera. Le agradecemos mucho por la conferencia que usted ha realizado. Excelente conferencia. De parte del Colegio de Ingenieros de Geología, Minas, Petróleos Ambiental y especialidades afines, les damos las gracias a usted y a todos los participantes por haber participado en esta conferencia. Esperemos que nos acompañen a las siguientes conferencias que nosotros tenemos planificadas para esta semana. Muy agradecido con todos y gracias. Una buena tarde. Gracias, ingeniero. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.